Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a continuar el programa iniciado el domingo anterior, en el cual hablábamos sobre el corredor interoceánico con Guillermo Catalán, quien es presidente de la Junta Directiva del corredor interoceánico. Guillermo, pues qué gusto tenerte de nuevo por acá y hoy pues te estamos viendo aquí en ropa de acción, que estás trabajando de acción positiva, ¿verdad? Así es, y entiendo que el día de hoy tuviste una reunión con un grupo de los alcaldes que forman pues estas mancomunidades y que son quienes están participando activamente en este proyecto. En realidad un poquito vamos a tocar este tema, te lo voy a mencionar en el sentido de que como todo tema importante y como todo tema que tiene pues obviamente alguna importancia real en la vida nacional, también tiene aspectos de controversia. Y hemos sabido que han habido pues instituciones, organizaciones o personas que han expresado dudas en relación a los mecanismos de compra de los terrenos que van a formar esas 3.500 propiedades aproximadamente que constituyen el corredor. Guillermo, primero, la bienvenida. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti muchas gracias por darnos nuevamente la oportunidad de seguir compartiendo aquí las experiencias y como bien lo dices, pues en tenida de acción. Pues bien, mira, efectivamente no todo es positivo en la percepción de las personas. Hay personas que aunque se ha comentado la forma participativa del corredor con la inclusión de las comunidades, con la participación accionaria de las comunidades y propietarios que venden sus tierras, y con alguna intención mala o algún interés por allí, se han dado de alguna forma la tarea de desinformar y de ir poniendo en el imaginario y en la opinión de las personas de que el corredor interoceánico de Guatemala está sacando a los campesinos de sus propiedades. Y eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Y hoy pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con los señores alcaldes, con los representantes de las comunidades indígenas como la comunidad Xinca del área de Jutiapa, con representantes de las comunidades de Zacapa, de Chiquimula, Marascó, Agua Blanca, Santa Rosalía, entre algunas de ellas, y ellos que son las personas que han estado de frente y que son los interesados, porque ellos están en estas propiedades y en el lugar, pues ellos fueron muy enfáticos en dar su testimonio, en el sentido de que este ha sido un proceso de negociación, un proceso donde, como hablábamos en el programa pasado, ha sido de negociación, de inclusión, de consenso, ¿verdad? Y un consenso que por la misma estructura social que tenemos en nuestro país, de las opiniones no siempre están solamente en la cabeza de una familia, sino que opina la esposa, opinan los hijos, opinan el yerno, ¿verdad? La nuera, las decisiones son consensuadas en comunidad. Y acá pues han participado todos ellos dieron su testimonio y ha quedado muy claro, pensamos nosotros, ya ese mensaje de que no se está sacando a nadie. Bueno, pues yo creo que esa es la parte importante y clave, Guillermo. Obviamente las personas que expresan opinión en las instituciones son personas que merecen el respeto y el derecho de expresar esta opinión, pero desafortunadamente también yo lo que visualizo acá es que a ti te toca llevar a rasta también algo que es el escepticismo nacional, ¿verdad? Desafortunadamente en Guatemala han sucedido muchas cosas toda la vida y entonces cuesta creer en general de que existan proyectos que pueden salir adelante. Yo aún leía también, por ejemplo, algunos comentarios de algunos señores diputados quienes mencionaban que lo miraban con mucho escepticismo, que muy ambicioso, de que a ver si se va a lograr. Yo creo que vas a tener que enfrentar todo esto, obviamente vas a tener que afrontar directamente a estas personas y hacer este tipo de actividades, en el cual entiendo que habían ahora casi 36 señores alcaldes de los 44, 45, es decir que ellos tendrán que salir y decir que mire, esto no está sucediendo.
dar la cara, ¿verdad, Guillermo? Así Con es. toda la claridad y honestidad posible. No, así es, cabalmente, ese es otro de los grandes esfuerzos, de poder persuadir a aquellas personas que tienen una decisión en el destino del país y en el destino de nosotros como ciudadanos, porque al final el legislativo, los diputados, tienen la responsabilidad de legislar en busca del bien común. Eso es la razón para la cual se les eligió. Y tienen aquel derecho, el derecho de la irresponsabilidad por su investidura de poder decir, cuestionar, pero lo que no se vale es que se cuestione con mentiras. Y efectivamente algunos diputados, porque no son todos, son algunos nada más, se han expresado con duda y han introducido elementos de confusión en la opinión pública, en el sentido, por ejemplo, de que el corredor, para que se pueda realizar, necesita de una autorización o de una ley expresa del Congreso de la República, y eso no es cierto. El corredor interoceánico de Guatemala tiene un marco jurídico que ya está expresado en nuestra Constitución. Y te menciono tres así muy rápidamente. Es la propiedad privada frente al mar, que son aquellas fincas que tienen derechos inscritos antes de 1956 en el Registro General de la Propiedad, es en régimen de propiedad privada. Y ambas propiedades que están en los extremos del corredor, fincas de alrededor de 20 caballerías, cumplen con ese precepto constitucional. Los servicios de transporte, este es el artículo 122 de la Constitución. Los servicios de transporte en nuestro país son una autorización. Por su importancia en el desarrollo económico del país, el Estado lo protege y lo declara de utilidad pública. Eso está expresado en nuestra Constitución. Pero también en ese mismo artículo establece que la autorización para prestar servicios de transporte, la autoridad competente lo dará de forma inmediata. En ese sentido, para prestar los servicios de transporte, pues es el Ministerio de Comunicaciones y es una autorización. En el caso de los puertos que operan en régimen franco, es una autorización que recae dentro del Ministerio de Economía. Y el uso de las aguas territoriales, pues recae en el Ministerio de la Defensa a través de la Marina, de la Secretaría de Marina. Y en el caso de las infraestructuras que se construyen dentro de la costa, ¿verdad? En los primeros 2 kilómetros de la costa, pues recae en una autorización del Ministerio de Comunicaciones. Es decir, entonces no se está pidiendo tampoco al Congreso recursos del Estado, ni utilizar infraestructura del Estado, ni una concesión del Estado. No tenemos nada que ver entonces con los señores diputados en ese sentido. Sí te puedo comentar que, por ejemplo, hay diputados de la región de los 7 departamentos del corredor que han tomado iniciativas en ese sentido de encontrar el bien común y el desarrollo de sus comunidades, de sus departamentos, y han presentado una iniciativa de ley, como es el caso del diputado Gustavo Echeverría del departamento de Zacapa, un diputado joven, muy activo, muy sano, un muchacho que desde el principio nos planteó el interés, él como iniciativa, de plantear una ley. Y nosotros lo que hemos hecho pues es proveerle información, acompañarlo, pero no es algo que el corredor busque. Bueno, obviamente este es un proyecto complejo, un proyecto que, como bien menciona, llevan 14 años de estarse caminando, que tiene que enfrentar pues todo este tipo de situaciones, definitivamente. Los señores diputados, yo creo que tienen este derecho a la irresponsabilidad en sus declaraciones. Correcto. Personalmente yo te cuento que eso debería irse quitando ya, claro, porque también algunos hacen un abuso de ello en una forma incorrecta, lo cual
no debe de permitirse, porque nadie puede hablar algo si no está debidamente sustentado. Pero qué bueno pues de que haya visiones. Yo creo que el que se plantee el problema, que se discuta, es excelente, porque de ahí solo de una discusión objetiva, de una discusión positiva, solo puede salir resultados adecuados. Y yo siento que este proyecto, si se realiza como se plantea, es ambicioso, definitivamente. Correcto. Pero eso es lo que queremos para este país, pues que sea ambicioso. Yo, cuando mirábamos en el programa anterior, Guillermo, y veíamos que, por ejemplo, el canal en Nicaragua hablan de una inversión de 40,000 millones, ¿verdad? Sí, el canal de Panamá en su ampliación creo que anda por 15,000 millones. Esas cantidades son enormes, ya casi que no puede ni contar uno exactamente cuánto es. Así es. Pero pareciera pues que la inversión que están haciendo ustedes acá, en medio de que son cantidades muy grandes, es menor relativamente a todas las de los otros proyectos. Así es. ¿Cómo han logrado ustedes hacer esto? Creo que ya lo comentamos la vez pasada, pero me gustaría que volvieras a señalar por qué este proyecto tiene un costo menor que los otros. Así es. Mira, la estructura del capital del corredor interoceánico de Guatemala lo debemos de ver en 3 diferentes áreas. Uno es el capital semilla, que es aquel capital de riesgo que colocan empresarios, inversionistas, para desarrollar las primeras actividades que te puede consolidar un futuro negocio. Por eso es semilla y por eso es de riesgo. Ese capital se ha concretado con la participación de empresarios guatemaltecos. Ha sido un capital que está hoy día alrededor de los 12.6 millones de dólares en 14 años. Ese capital ha sido invertido en los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, los estudios estratégicos ambientales, los estudios de demanda, los diseños de trazado, en fin, todo aquello que ha permitido que el corredor esté vigente y sea un proyecto creíble ante las instituciones financieras y ante los potenciales inversores. Eso está terminado. La siguiente etapa es un capital que es el capital para comprar la tierra. Y ese capital proviene o va a provenir de 2 fuentes. Una fuente de financiamiento y una fuente por los derechos futuros de uso de esa tierra. Entonces venimos al modelo de negocio del corredor, que es no vender nunca el corredor no se vende. Porque mucha gente ha señalado eso y después lo van a vender. Lo van a vender. Esto, ¿verdad? Entonces no se vende, sino que el corredor es tener una finca que está asentada en nuestro país, en manos de guatemaltecos, y ponerla a trabajar para Guatemala, operada por las grandes corporaciones globales. Ese es el modelo de negocio. Entonces, esos usos futuros, esa potencialidad del uso de esa finca única que va a unir que une 2 océanos en nuestro país, complementan ese crédito, esa financiación para comprar la tierra. Una vez se paga la tierra y se titula y se registra, se incorpora como activo a la entidad local, la cual es propietaria del corredor interoceánico de Guatemala. Y luego vienen los 9,000 millones de dólares. ¿En qué se componen esos 9,000 millones de dólares? El corredor interoceánico son 3 áreas de negocio. Están los corredores multimodales, que son los puertos y los ferrocarriles, que es para movimiento de mercancías en contenedor. Está el corredor de la energía, que son los oleoductos y gasoductos. Y están los parques industriales, que están en las áreas cercanas a los puertos y a lo largo de la ruta del corredor. De tal manera que hay igualdad de oportunidades y hay una descentralización en el sentido de esas actividades económicas. La inversión en los puertos, el ferrocarril, los túneles, en fin, toda la infraestructura de ambos extremos, más el ferrocarril, es una inversión de aproximadamente 4,000 millones de dólares. Los oleoductos son una inversión de alrededor de 3,000 millones de dólares. Y los parques industriales y toda aquella infraestructura para complementar las actividades portuarias, ferroviarias,
de oleoductos, en fin, son alrededor de $2.000 millones, que es lo que se le llama la infraestructura básica. Ese componente nos da a nosotros entonces una figura aproximada de los $8.000 a $9.000 millones. Ese dinero no lo ponemos los guatemaltecos, no tenemos la capacidad, nos trasciende. Ni se compromete el Estado con créditos, con deuda, nada, absolutamente nada, ni ustedes lo están pidiendo, ni está dentro del modelo, digamos. Así es, no está dentro del modelo, sino que es un proyecto totalmente privado. Es decir, no hay deuda soberana del Estado, no hay endeudamiento de las municipalidades, no se toca nada que sea hoy día un patrimonio del Estado de Guatemala. Este es un proyecto que nace como un nuevo pastel, si lo vemos así, una nueva estructura económica, una nueva oportunidad en el país, un poquito más grande de la actual, con una distribución diferente, pero que nos contribuye a todos, porque todos tenemos los mismos derechos de oportunidad. Bueno, yo creo que toda esta parte es bien clave, Guillermo, porque dentro de lo que hemos venido nosotros evaluando con esto desde que empezamos a hablar contigo, está todo este tipo de duda, ¿verdad? Correcto. Van a endeudar más al país, cuando realmente los guatemaltecos ya no podemos tolerar más endeudamiento irresponsable. Ahorita pues todo este lío que se ha venido dando y tenemos ya en el extremo de que ya no podemos adquirir deuda adicional. Pero qué bueno saber que este proyecto no busca por ningún lado endeudar al Estado. Eso es fundamental. Ahora, al Estado no, a los guatemaltecos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que pagamos al final con todo esto. Y que al revés va a generar. Guillermo, ¿pudiéramos explicarnos un poquito o contarnos un poquito más? Yo sé que hay dos puertos que van a ser importantes, San Jorge, que está en el Atlántico, y San Luis, que está del lado en el Pacífico. Y que tú mencionabas que en cada cabeza, digamos, va a haber 20 caballerías y en sí el corredor son 140 metros de ancho. Por un lado, esos 140 metros de ancho se vuelven un poquito estrechos, ya considerando esta visión de futuro. Y hay un aeropuerto en un intermedio, ¿no? Es correcto, sí. Que antes se pensaba que iba a estar en el Pacífico, pero ahora va a estar en el medio. Cuéntanos un poquito más de esos puertos en sí, ¿verdad? Sí. Y de este aeropuerto. Pues bien, mira, los puertos que están hoy día ya dimensionados para San Luis y San Jorge son puertos que ya responden a la nueva generación de buques. Son puertos que están desde su diseño básico de ingeniería para poder recibir a los buques de 15.000, 18.000, 22.000 contenedores, que son buques de 420, 430 metros de largo. Para que tengamos una idea, Puerto Quetzal, su muelle principal tiene alrededor de 320 metros. Es decir, son 6 veces Puerto Quetzal en una comparación así muy rápida. Esas 6 terminales en el Atlántico y en el Pacífico están sincronizadas, de tal manera que el Pacífico, que es generador de contenedores, donde se movilizan los contenedores en grandes buques, ¿verdad? Van a llegar a Puerto San Luis. Allí en Puerto San Luis va a haber entonces una batería de grúas, pórtico, post-Panamax de última generación, como las que hoy día operan en Hong Kong, en Singapur, en Hamburgo, que son grúas con capacidad de mover en un minuto, en 45 segundos, 2 contenedores. Es decir, vamos a estar en el estándar mundial. Y esa operación pues requiere amplios patios de contenedores con una capacidad logística importante para irlos de una vez en cuanto se van descargando, ordenándolos para que vayan a los ferrocarriles, que creo que lo hablamos en algún momento de las limitaciones que tiene Panamá como para poder operar un puente terrestre. Entonces, porque no es solamente tener el ferrocarril, sino que es tener el espacio físico para el ordenamiento de los claro, convoys. Por eso comentábamos un poco al principio sobre el hecho de las 20 caballerías, ¿verdad? 20 caballerías. Porque ahí necesitas una cantidad grande de espacio para este tipo de movimiento. Pero
Por ejemplo, también dentro del proyecto se piensa en el desarrollo de zonas francas, pues. Estas zonas francas estarían también en estas dos cabezas, digamos, alrededor de los puertos, ¿verdad? Para estimular ahí la llegada, la maquila y la vuelta a exportar, definitivamente. Así es. ¿Y el aeropuerto entonces en qué punto quedaría en el intermedio? Porque sería para carga principalmente. Así es, para carga. Entonces, las zonas francas, las zonas francas que autoriza el Estado de Guatemala son zonas francas industriales, comerciales y de servicios. Es decir, que tenemos la capacidad de ensamblar, de que vengan piezas y salgan bicicletas, y tenemos la capacidad de distribuir comercialmente y la capacidad de prestarnos los servicios necesarios para la operación eficiente y competitiva. Entonces, las industrias que vengan a situarse al país van a tener la oportunidad de escoger en una diversidad, alrededor de 5 o 6 zonas francas a lo largo del corredor, de acuerdo a los requerimientos de su actividad económica. Por ejemplo, una empresa para ensamblaje de bicicletas, pues van a necesitar mucha laboriosidad, ¿verdad? Entonces, donde hay jóvenes que tengan esas capacidades y esos perfiles, pues bien, se instalan allí cerca y se hace. Por ejemplo, otra empresa que necesite ciertas características de humedad o de temperatura, pues bueno, van a poder escoger. Y el aeropuerto, que antes, como bien dijiste, estaba en el Pacífico, ahora está planteado en la zona central del corredor. Zacapa es el kilómetro cero. Ah, ok, ¿verdad? Porque me imagino que me recuerdo que al principio era Jocotán. Era Jocotán, sí, en Chiquimula. Era cabalmente Jocotán, quedaba exactamente entre Jocotán y Camotán el kilómetro cero, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no pudimos estar allí por todas esas razones que conversamos. Se corrió el trazo por Chiquimula y Zacapa y ahora está en Zacapa. Y eso significa que de ese punto al Atlántico es la misma distancia que al Pacífico. Y con dos características especiales, que en todo el área de Izabal es el área menos poblada, de mayor extensión de tierra. Y el 80% de la población impactada dentro de la influencia del corredor está de Zacapa a Moyuta. Entonces allí los parques industriales están distribuidos principalmente en esa zona de mayor población. Y las actividades puramente industriales de mayor tecnología y de procesos en esa línea están dedicados al área del Atlántico. Pues este proyecto también me recuerdo que estuvimos viendo en la página, que de nuevo las vamos a poner para que ustedes puedan ver, o de pal.net y corredorinteroceánico.net, .com. Por ejemplo, también de los desarrollos que habla, pues ahí va a haber una afluencia de gente, personas trabajando. Aún se habla del desarrollo de centros comerciales, de servicios médicos, hospitalarios, sí, etcétera, ¿verdad? O sea que en alguna forma se vuelven unos verdaderos polos de desarrollo. Sí, así es. No va a quedar estrecho entonces los 140 metros. Los expertos ya nos dijeron que 140 metros se puede quedar corto. Es muy posible que tengamos que hacer otro corredor, ¿verdad? Y eso habrá que negociarlo paso a paso. Y que volverlo a negociar, sí, claro, otro porque proceso. Me imagino también de que obviamente todos estos servicios van a estar más alrededor de las áreas de los puertos inicialmente, ¿verdad? Así es. Y que el tráfico va a suceder en el camino. Hay también proyecto de educación, pues porque obviamente la gente que estén trabajando ahí, que habrá gente nacional y habrá gente extranjera, obviamente, para que tengan centros educativos de buena calidad en los cuales los niños puedan asistir y desarrollarse. Eso es parte también del proyecto. Ahora, una parte importante en esto acá y que le interesa mucho a usted que nos está viendo, a todos los guatemaltecos y en realidad a todo el mundo, es la parte del medio ambiente, Guillermo. Sí, es correcto. Esa es una parte importantísima que nos ha preocupado mucho y en ese sentido lo que hemos hecho es primero hacer una evaluación del territorio sin la infraestructura y cuáles son sus condiciones, cómo se está deteriorando o no se está deteriorando,
y luego pues ya lo contrastamos con una infraestructura que tiene un impacto importante. Son alrededor de 54 hectáreas de mangle que vamos a tener que mover. A lo largo de la ruta ya hay un inventario de los árboles que se van a tener que talar, los túneles que se van a tener que abrir, en fin, hay un impacto importante. Y esa actividad económica pues también genera por el otro lado los recursos económicos para poder implementar programas de mitigación, programas de regeneración de la biodiversidad, y al final pues nos da un balance positivo. Es decir, si nosotros hoy no cuidamos del ambiente en el oriente, posiblemente es un desierto en 20, 30 años. Con el corredor interoceánico de Guatemala, pues en 15, 20 años podrá haber un oriente verde, reforestado, porque van a haber recursos para poderse hacer. Y desde la perspectiva social de las personas, pues hoy tenemos un área deprimida, un área con muchas necesidades, con unos indicadores de niños que no pueden alimentarse adecuadamente, en fin, que tampoco va a existir, porque las oportunidades de inversión, las oportunidades de nuevos negocios, de empresas que lleguen a situarse en el área del corredor, pues van a generar oportunidades y puestos de empleo, y eso va a generar una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida de estas personas. Entonces, al final, ese balance también es positivo. Nosotros decimos y planteamos lo siguiente a aquellas organizaciones que se oponen a todo, ¿verdad? Porque algunos de los argumentos son: el mangle no se regenera, el impacto es casi, lo plantean irreversible, se va a generar un impacto en el ambiente que no es después reversible, y han hecho en el imaginario también de estos ciudadanos, de algunos ciudadanos rurales, que a lo mejor por falta de conocimiento o porque hay cierta comunicación de confianza con ellos, los han hecho creer que así es. Claro. Pues mira, Guillermo, te agradecemos mucho esta información, ¿verdad? Nosotros verdaderamente confiamos en que es un proyecto que está desarrollándose, cumpliendo, como tú dices, con la legislación en todos los sentidos, desde la parte ambiental hasta la parte legal, que está respetando y que respetará el derecho de cada ciudadano y a nadie le van a imponer por la fuerza. Y primero Dios sea un proyecto que verdaderamente aporte más desarrollo al área. Los estimulamos a seguir adelante, felicitaciones, sigan con ello. Y a ustedes pues que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias. Si tienen comentarios, dudas al respecto de esto, pues pueden mandarlo a nuestro correo, que con mucho gusto lo transmitiremos al señor Guillermo Catalán. A él lo invitamos de una vez porque vamos a darle seguimiento al proyecto y esperamos en ocasión futura poder ver cómo está avanzando el proyecto. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, a ustedes también, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.